efecto, un cable de la agencia EFE que se ha publicado en horas de la tarde-noche señala lo siguiente: Perú pasó a ser este miércoles, hoy, el país con la mayor mortalidad del mundo por COVID-19, después de que Bélgica corrigiera su cifra de fallecidos por el coronavirus y restara 121 muertes a su balance del impacto en la enfermedad. La rectificación de las autoridades belgas hizo que Perú ostente ahora ese récord mundial, una marca que era cuestión de días que alcanzara, dice el cable de la agencia EFE, pues el brote está lejos de ser controlado y las muertes se suceden por centenares en el sexto país del mundo, así nos describen en EFE, con más casos confirmados al acumular más de 607.000 contagios. Un párrafo más: los 28.000 fallecidos por el virus SARS-CoV-2 que registra Perú se traducen en una mortalidad de 85,8 muertes por cada 100.000 habitantes, resultado de dividir el número de decesos por su población nacional de 32,6 millones de habitantes, según los datos del INEI. La nueva tasa de mortalidad del coronavirus en Bélgica se situó en 85,5 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Se da cuenta? 85,8 muertes por cada 100.000 habitantes Perú, 85,5 muertos por cada 100.000 habitantes Bélgica. Ojalá que el Ministerio de Salud desmienta este cable de EFE. Hemos llamado insistentemente, desde que supimos de esto, al Ministerio de Salud, al Grupo Prospectiva, y no hemos obtenido respuesta. Ojalá que mañana esto tenga una explicación, porque, claro, esto nos deja muy mal a nivel mundial y, lamentablemente, las cifras que estamos reportando en estos últimos días dicen mucho de una estrategia incompleta, una estrategia sanitaria gubernamental incompleta. Marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses, y ya hay que buscar otras salidas. Lo ha dicho el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo, con quien vamos a hablar hoy desde Loreto, para que nos diga cuál es la estrategia que han conducido en esa región. ¿Se acuerdan cómo estaba en abril, mayo, junio? De terror, ¿verdad? Escenas terribles. Féretros en las puertas de los hospitales, féretros en las mototaxis, ¿se acuerdan? Bueno, han logrado controlar. Entonces, esa estrategia debería poder aplicarse en el resto de regiones, en el sur, que está terrible la situación, ¿verdad? Eso por un lado. Las cifras de hoy, fíjese, las cifras de hoy dan cuenta de lo siguiente, de acuerdo al reporte de la Sala Situacional del Ministerio de Salud. Son 5.996 casos confirmados en las últimas 24 horas. ¿Tenemos el cuadro? A ver, si lo ponemos. No se registran casos nuevos en los últimos 7 días. Es decir, son 948 casos menos que la cifra total de ayer. Se reportan además 123 fallecidos. 123 fallecidos. Aquí hay un dato importante, y es que está bajando la cantidad de muertes diarias. ¿De acuerdo? Estábamos la semana pasada y antepasada en cifras que bordeaban y sobrepasaban, en algunos casos, los 200 muertos diarios. Hoy se está ya sabiendo que hay una baja, pero tenemos que tener un acumulado en ese mismo orden para decir que hay una tendencia a la baja. ¿No es verdad? Muy bien, hablando de tendencias, de números, vamos a hablar en unos instantes también con Alfredo Torres, presidente de Ipsos. La última entrega, o la tercera entrega de su encuesta sobre vacunas y mitos. Está muy interesante, muy interesante, no se lo pierda, eso en unos instantes. La mitad de sus encuestados, un adelanto nomás, la mitad de sus encuestados no tiene información del dióxido de cloro. No tiene, no sabe. Imagínese, es tremendo. Pero nosotros, siempre con el ánimo de colaborar, de sumar en beneficio de todos, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos a este virus. Hemos encontrado en los archivos del Ministerio de Salud, en YouTube, de abril, un spot que bien podría
tener o servir de inspiración para una campaña comunicacional que impacte. Porque lo que necesitamos aquí es impactar. Necesitamos ser crudos, ser realistas, ser directos. Estamos acostumbrados históricamente a que nos doren la píldora, a echarle agua al caldo, a hablar a medias, a susurrar. No, señores, ya no estamos para eso. Tenemos que hablar fuerte y claro. Estamos mal. Fíjese en este spot, a ver si tomamos todos, digo, ¿no? Porque hay una importante mayoría que acata y por eso estamos, por ejemplo, comportándonos como se debe los días domingo. Pero hay todavía gente, fíjense nomás en las últimas horas, gente en cantinas, profesores en colegios reunidos. No puede ser, no puede ser. Vean estas imágenes. También nuestro equipo encontró gente jugando una pichanga. Muchos son los casos de incumplimiento a la orden. Lo que hasta el momento es la cifra de fallecidos en nuestro país. Abuelita, ¿te acuerdas cuando te acompañaba al bingo? Estamos haciendo un esfuerzo de llegar a todos los que requieran este apoyo. Un vacilo. Hemos tomado medidas para que puedan utilizarse CTS. Hoy la cosa está cada vez peor. Ahora disponer de parte del... Hay más contagios. Transportes que están en Pero igual pero seguimos saliendo de nuestras casas. Estamos en una Por etapa gusto. donde por solidaridad tenemos que pensar en los más vulnerables. Ellos ¿Por qué nos cuesta tanto entender? principal atención, los que se merecen la principal atención. Tenemos que pensar en el todo y eso estamos haciendo con las ¿Por qué creemos que todo esto es un chiste? y al final, yo estoy seguro Nos solucionamos vivos. cada vez más. Pero te juro que todo esto va a pasar, abuelita. Te lo juro. No voy a volver a salir por una estúpida pichanga. Te lo prometo. Perdóname. Perdóname por haber sido irresponsable. Perdóname por haberte contagiado, abuelita. Perdóname por haberte contagiado. Perdóname, abuelita. A ver si esto nos ayuda a entender o nos hace entender un poco, colectivamente quiero decir, ¿no?, de lo grave, de lo peligroso, de lo mortal que es este virus. A ver si así entendemos. Y mensajes así se tienen que multiplicar. Y tiene que llegar a mucha más gente y todos tenemos que partir de la idea que estamos con el virus. Los que no estamos, que estamos. Cuidarnos, la distancia, la mascarilla, lavado de manos. Con eso ya estamos haciendo un montón. Hoy nomás ha habido un enfrentamiento en Gamarra. Ambulantes con serenos, una mujer herida, enfrentamiento, es decir, a rejuntarse, pegarse, sobajearse, ¿no? COVID. Cuidado. Vamos a las cosas políticas, por cierto, que andan bastante peliagudas entre el Congreso y el Gobierno, ¿no? Después de que el Parlamento aprobase dos cosas que el Gobierno ya ha dicho que las va a observar del saque, ¿no? La ley que libera los fondos de la ONP
Se calcula 13.280 millones de soles más intereses que tiene que desembolsar el Estado peruano, aunque han dicho que lo van a observar. Pero ya el señor Merino, el presidente del Congreso, ha dicho que ellos van hasta el final por la insistencia y que la van a aprobar. Vamos a conversar a continuación con Ditel Columbus, congresista de Fuerza Popular, para echar una mirada a las cosas que están pasando en el Congreso y sobre todo sus reacciones, que aquí tengo preocupación, por ejemplo, en Moody's, por lo que está pasando. Congresista Columbus, bienvenido al programa. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y para los compatriotas que nos ven. Muchas gracias. Bueno, recuerdo que durante el debate usted tenía una salida sensata. Propuso que sean no 4.300, o sea, una UIT, que es lo que finalmente se terminó aprobando, sino 760 soles, es decir, el monto para cada pensionista, digo, ¿no? Que es el monto de un bono universal. Pero al final, en la votación se abstuvieron, y abstenerse es también un poco ceder. ¿Qué pasó? No, a ver, permítame que te explique. Mira, nosotros como Fuerza Popular sí estamos de acuerdo, es más, hemos presentado proyectos de ley para poder apoyar a los aportantes o exaportantes del sistema de acuerdo, de la pero ONP no con una UIT, pues, en esta ¿no? crisis. Por eso, nosotros lo que habíamos propuesto en principio es, estamos de acuerdo con la visión general, digámoslo de esta manera. De acuerdo. Y habíamos planteado una alternativa aterrizada, pero sobre todo con sustento de dónde va a salir el dinero. Y cuando lo planteamos, no nos quedaba claro de que no lo iban ni siquiera a poner en discusión, y se aprobó una de las tres fórmulas que se habían estado, pues, usemos el término, sorteando en los últimos días, ¿no? Porque era media UIT, después 2 sueldos mínimos vitales, después una UIT, quedó entre 2 sueldos y una IT, y al final decidieron los presidentes de comisiones que sea una UIT. Nosotros lo que hemos hecho es decir, sí creemos que se tiene que atender la necesidad de los aportantes de la ONP, pero no de esta forma. Yo no lo voy a calificar de irresponsables, yo diría que sin sustento. Ya, pero termina siendo algo irresponsable, ¿no? Porque ¿de dónde pecata mía? Son 13.280 millones de soles más intereses, que es lo que más o menos, cifras que he estado revisando, con cargo a entrar a detalle, pero está por ahí, que es lo que el Estado peruano viene gastando hasta ahora en la pandemia. Por poner un ejemplo, es una barbaridad de Mira, plata. Jaime, yo lo que he hecho es no la voy a calificar de irresponsable, no porque quiero bajar el tono, sino porque no encuentro calificativo todavía para poder encasillar lo que se ha Pero aprobado. digamos que encaja en un sinónimo, o yo es diría mayor. que es un superlativo. Yo diría que es un superlativo. O sea, es una barbaridad. ¿No? Por ahí va. ¿No? Mira, vamos a centrar las cosas. A ver. Se ha aprobado una UIT. El gobierno señala de que se va a observar. Yo, la verdad, no sé si lo observarán, porque a lo mejor pasa con lo mismo que la AFP, que no observaron nada. ¿Teme eso? ¿Presiente que podría pasar una cosa así? Mira, tenía el mismo pálpito cuando pasó lo de la AFP. Ya. Y carambas, le atiné. ¿No? El gobierno no lo observó, se promulgó y se ejecutó. Pero hay una diferencia. Una cosa son los fondos privados de la AFP, cuentas y otra muy individuales. distinta, así es, y una cosa muy distinta, una erogación de no menos de 15.000 millones de soles, ¿no? 15.000 millones de soles de fondos públicos. Y la complicación, Jaime, es de que si es que se hubiesen dado el trabajo de explicar de dónde va a salir el dinero, para tener claro que los ciudadanos van a tener su dinero, que los 600.000 jubilados no van a perder su pensión, creo que todos estaríamos satisfechos, incluso el Ejecutivo. Pero no escuchamos nada. Ahora, simplemente escuchamos temas como que hay que ayudar a la gente y que el COVID arrecie en la economía familiar, y que son verdades de perogrullo, pero con retórica no se solucionan este tipo de problemas. ¿O usted intuye que ahora que han salido estas cifras de Ipsos
del presidente que anda por el 60%. En un rato vamos a conversar con Alfredo Torres, por cierto. ¿Podría eso hacerle vacilar, dudar al presidente y decir o hacer lo mismo, como usted está intuyendo, que hizo con el proyecto del 25% de las AFPs? Mira, es una posibilidad de que el gobierno, como si se estuviera protegiendo el COVID, también se lave las manos en este tema y no lo observe, y finalmente sean los procuradores los que terminen interponiendo una acción de inconstitucionalidad. Es probable. Pero para ese momento, fíjese cuánto demoró lo de peajes, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, 4 meses. Ya han dicho que podrían ser 3 meses más. En ese momento ya se soltaron los 13.000 millones de soles y más. No. A ver. No, porque si tú ves, Jaime, los plazos que ha aprobado, que están en la norma, que son para los desembolsos, tiene que ir de la mano también con un tema administrativo, vamos a llamarlo así, en el propio Ejecutivo, que tengan que habilitar el dinero, porque no es que la ley se promulga y mañana pues comienzan a liberar cheques sin fondos, ¿no? Hay todo un tema burocrático que va a demandar su tiempo. Y mucho me temo, por eso es que me molesta esta situación, Jaime, mucho me temo que entre que se promulgue la norma y hasta que pudiera ser ejecutable para darle algo a los aportantes de la ONP, haya pasado el tiempo suficiente, vamos a llamarlo así, que el Tribunal Constitucional se aboque al tema y declare inconstitucional la norma, con lo cual le vas a haber hecho perder tiempo, meses, al ciudadano con expectativas que no vas a cubrir, con una norma que puede ser declarada inconstitucional, y al final van a tener cero, ni un sol. ¿Qué le parece a usted lo que anda diciendo el señor Merino, el presidente del Congreso, que dice que ellos van por la insistencia, que la devolución de la ONP es un tema de responsabilidad social, cito ese término, le corresponde al señor Merino, y que van a defender, y él defiende personalmente el dictamen que permite esta devolución de aportes? ¿Tiene sustento lo que afirma el señor Merino, presidente del Congreso? A ver, yo creo que tiene sustento en el sentido de que... Político tendrá. Me queda sí, claro, me refiero a eso. Me queda claro de que esto es el reflejo de lo que han dicho los congresistas en esta votación. Son más de 100 votos, en los cuales se ha aprobado una medida, Jaime, que lo único numérico de respaldo que tenía es el número 2. Las 2 páginas que tenían de proyecto de ley, porque no había nada más de números. No se sabía cuánto era, de dónde se va a afectar, cómo era el disgregado de beneficiarios, nada. Entonces, yo asumo, y estoy casi convencido que se va a ir por la insistencia. El congresista Merino, que además es el presidente del Congreso, ¿cuál sería el término? A ver, me hubiese gustado que si él está a favor de esta situación, también hubiese votado. Él no votó, ¿no? El presidente por lo general no ejerce su derecho de voto por ser director de debates, ¿no? Y en todo caso los directores de debate no se parcializan por una u otra posición, ¿no? Porque justamente son directores de debate. Pero bueno, es su posición. Supongo que en la insistencia veremos al señor presidente del Congreso bajar al llano y defender lo técnico de esta ley que se ha aprobado, ¿no? Pero mire usted, no sé, esto ya comienza un poco a preocupar, ¿no? Porque los inversionistas están muy preocupados mirando al Perú, mirándonos, por las últimas medidas populistas, ¿no? aprobadas por el Congreso de la República. Esto lo ha dicho nada menos que el vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, Jaime Roig. O sea, nos están empezando a mirar mal. Y no es solo la ONP, está la ley de los nombramientos automáticos, que es otra barbaridad. Entonces, ¿a dónde nos está conduciendo el Congreso, señor Columbus? Jaime, pero paréntesis a esto, porque acá es un tema de responsabilidad compartida. Y te lo digo porque en el mes de abril, Jaime, o por ahí que comienzos de mayo,
ya le habíamos propuesto, personalmente yo se lo había propuesto y por escrito a la ministra de Economía, el señor Vizcarra, que en el tema de la ONP se debería dar un bono, un subsidio o ¿Cuándo llámelo como le sea. dijeron eso al gobierno? Comienzos de mayo, si no me equivoco, Ya. y te puedo pasar los documentos. Ya. Se lo pasé a la ministra de Economía y se lo pasé al señor Vizcarra. Y nada. La respuesta fueron patas de grillo. ¿Hasta qué? Hasta que la situación se convulsionó socialmente de tal manera que a días previos de la discusión en el Congreso se les ocurrió pues el tema del subsidio por 1.300 millones, que dicho sea de paso, el monto también era un poco irrisorio, vamos a usar el término, si es que le estabas diciendo que le ibas a dar pues a la gran mayoría de aportantes 250 soles. Ajá. ¿No? Entonces, es como que se han ido de extremo a extremo, de Sí, 250 no, soles claro. a 4.300 soles. Oiga, pero lo de el nombramiento automático es gravísimo. O sea, por ejemplo, solo en el caso de salud van a tener que descargar 1.477 millones de soles que no están presupuestados y que coincido va a afectar contigo, a los Jaime. asegurados. Entonces, ¿qué están haciendo en el Congreso? Yo coincido contigo, Jaime, pero también me permito resaltar un tema que se lo dije a la señora Molinelli también en su momento. Nosotros como congresistas recibimos información del Ministerio de Salud. No estamos hablando del despacho del congresista X, del Ministerio de Salud, Ajá. donde el Ministerio de Salud nos decía, como representante del gobierno en materia de salud, que estaba de acuerdo con lo que se estaba aprobando en el Congreso. Lamentablemente, después de que se aprobó la norma, no voy a ser infidente con lo que te voy a decir, Jaime, me llamó un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas a decirme, congresista, como que se está excediendo usted en decir cosas que no son. Y yo le tuve que reenviar la documentación que desde el Ministerio de Salud me hicieron llegar durante la gestión del señor Zamora, donde me decían pues que les parecía bien lo que se estaba discutiendo. Y después me dijeron es que hubo una descoordinación, vamos a llamarlo así, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, porque el MEF no tenía idea que el Ministerio de Salud estaba enviando esa información al Congreso. Entonces, no es un tema solamente del Congreso, Jaime, y te puedo enviar, voy a buscar los archivos para poder alcanzártelos. No es un tema solamente del Congreso, es el Ejecutivo quien ha señalado a través de su Ministerio de Salud que decía nos parece bien. Ahora, sin perjuicio de eso, también coincido con el hecho de que en situaciones como la que estamos, tenemos que tener pues responsabilidad fiscal. Ahora, Así hay que asumir también las decisiones y sobre todo asumir lo que constituiría el legado político de su bancada. Su bancada representa al fujimorismo, el fujimorismo enarbola las banderas del modelo económico que hoy está cayéndose a pedazos. Seamos francos, ¿verdad, señor Columbus? Entonces, creo que la votación de abstención que ustedes han mostrado no dice algo bien plantado, no dice algo coherente, es decir, finalmente, ustedes, por supuesto, porque hay que votar cuando sale una ley. Claro, la señora Chávez ha dicho, no, yo estaba de acuerdo con un monto menor, entonces, pero al final es lo mismo. Entonces, oiga, esto causa un daño al erario nacional, esto perfora el tesoro público. Jaime, ¿No les he escuchado declaraciones así? No, Jaime, disculpa. Nuestra propuesta no perfora el erario público de ninguna manera. No, la que se ha aprobado, porque la propuesta que se votó no es la de ustedes. Ustedes han tenido que votar en contra. Nosotros hemos votado en abstención, Jaime, porque te repito lo que te dije al inicio de la entrevista. Sí, no, sí lo escuché, pero por eso pues. Con la idea de reconocerle ese derecho que el Estado le estaba negando pero en a abstención. los aportantes de la ONP. Abstención es encogerse de hombros, silbar al techo, mirar a otro lado. Oiga, esto es gravísimo para el erario nacional. Voto en contra. Y de ahí presento otro proyecto. Y lo hemos dicho. Yo te voy a pasar nuestras intervenciones para que las veas. Yo veo los votos, el tablero. El tablero es naranja. Ustedes han votado amarillo. No, el tablero tiene rojo, verde o amarillo. Amarillo. No, ustedes son naranjas, digo. Los naranjas han votado amarillo. No. Sí. Porque además la abstención creo que es blanco, no me acuerdo. Además que no veo el tablero hace tanto tiempo porque ya no funciona. Estamos daltónicos. Bueno, el hecho es que ustedes se abstuvieron. A eso me refiero.
Mira, el hecho, No nos Jaime, enredemos en las palabras. que no. El hecho es de que nosotros planteamos una propuesta responsable. Nosotros hemos criticado esta irresponsabilidad que se ha hecho y nosotros lo que hemos hecho es invocar a todos los congresistas a que piensen en que la medida que se iba a aprobar se sustente en el sentido de que tiene viabilidad económica y que la no deja votación suspensión a por los 600.000. insistencia, ¿cómo van a votar? En la votación, ahora que el señor Merino dice, vamos por la insistencia. Eso tendría que votar ahora la próxima semana, a más tardar. ¿Ustedes cómo va a votar? Bueno, cuando llegue la insistencia, Jaime, si es que llega, porque yo te digo, mucho me temo que no lo van a observar, ojalá que me equivoque, Ya. y que el pero en el presidente no se escenario ponga que de vote, costado. se aparece el señor Merino, la mesa directiva, ponen en agenda, dicen, vamos a votar por insistencia a la ley de la ONP. ¿Usted cómo vota? Primero vamos a ver cuáles son los argumentos del Ejecutivo. Ya ve. Pero, a No ver, hay Jaime, firmeza, nosotros... pues, no hay firmeza. ¿Es a favor o en contra? No es Deberían eliminar la abstención. Eso sí es verdad. Eso es un tema que estamos a través de la... Pero mientras tanto, voto en abstención. Por eso, pero a través de la Comisión de Ordenamiento Legislativo estamos viendo cómo se va a mejorar algunos mecanismos de votación en el Parlamento. Pero yo creo de que para cuando llegue la insistencia, que si es que llega, insisto, vamos a poder tener la posibilidad de tener un voto que refleje lo que demanda hoy día la ciudadanía. Ya. ¿Qué demanda No es hoy día la simplemente ciudadanía para usted? Seriedad para poder hacer las cosas. Demanda lo que No ha populismo. pasado hoy día en la puerta del TC, que se han aparecido unas personas con unos carteles diciendo hay que aprobar la ley del Congreso de la ONP. ¿Eso es lo que demanda la gente? Bueno, la ciudadanía tiene que entender que en política y en decisiones de esta naturaleza, Ya. no necesariamente lo mejor para el país es lo que te genera popularidad. Lamentablemente hay ciudadanos, y me lo han hecho saber bastante, dicho sea de paso, y me han dicho hasta básicamente de que voy a morir por no haber apoyado el tema De la ONP. ley de ONP. Entonces, por ahí puede ir la cosa en que diga mejor ni chicha ni limonada, no me compro el pleito, entonces marco abstención. No, eso no es verdad, Jaime. No, porque es una pregunta. ¿Por ahí ha ido la cosa o no? Te lo digo. Eso no es verdad desde la perspectiva del ciudadano, porque para el ciudadano el hecho que nosotros no hayamos votado a favor y el voto en abstención por las razones que te he dado, para el ciudadano equivale a que nos hemos opuesto. Y nos queda claro que iba a ser así. Y sabiendo que ese era igual el sentir del ciudadano, nosotros igual hemos votado en lo que hemos creído que era lo correcto. Pero mire, no lo hemos hecho pensando en que le caigamos bien a uno u otro. En este Congreso, digamos, yo comencé además en la entrevista diciéndole y reconociéndole la propuesta que durante el debate usted presentó. Yo la leí y dije, caramba, esta es una buena propuesta. Por lo menos sensata. Te agradece. Porque nadie en su sano juicio va a decir nada a los pensionistas de la ONP. Habría que estar loco, ¿no?, para pensar una cosa así en esta crisis. Pero yo digo, entonces van a defender esto hasta el final, van a reunirse, van a convencer, a hacer política, pues, ¿no? Y cuando veo los votos digo, uy, amarillo, abstención. Y falta información porque, mire, por ejemplo, Ñopo dice que al 2019 la población económicamente activa en el Sistema Nacional de Pensiones no llega ni al 15% de la población y encima es casi inexistente en los pobres. Los ingresos laborales formales no existen en los pobres. Llegar a la mayoría y decirle, oiga, el 70% de este país es informal, no tiene acceso a una pensión, señores, no crean en las cosas que están aprobando, es un bluff. No, pues Jaime, ahí sí, discúlpeme, ahí sí discrepamos en algo. Son cifras, ¿ah? El No, 70% de la población, la mayoría de este país, no tiene un acceso a la pensión. Escucha. A ver, mira, lo escucho. no son 70, es más, ya que se han perdido, por lo menos solamente en Lima, 2.8 millones de puestos de trabajo, más lo que el acumulado nacional son como 3.3 millones de puestos de trabajo que se han perdido. Eso quiere decir de que nuestra informalidad laboral, que tiene que ver con la informalidad previsional también, tiene que haber crecido por sobre 80%. Entonces,
ahí viene un tema adicional, pues Jaime. Si la situación no es que el 80% no tiene pensión, o 70, dije un yo. gran número... Bueno, Yo he usado cifras es más. anteriores a la pandemia. Por eso, pero mira, a ver, si el 70, ya, vamos con esa cifra, si el 70 no tiene acceso a beneficios previsionales y el 30% sí, entonces no podemos usar un criterio de igualdad en el desamparo. Es decir, que como la mayoría yo no he dicho tiene, que no les el entreguen resto un tampoco. bono. Le estoy diciendo, su propuesta era buena. Yo no estoy diciendo que no les entreguen, sino que me refiero en el discurso político, falta convicción y decir, esto no alcanza a la mayoría de la población. No se trata de la mayoría de la población. No se trata. Se trata de un Jaime, mira. 15% de la población que tiene acceso a la ONP. Pero bueno, nos estamos enredando Pero vamos en una por un discusión que tema... tendría que más bien suceder en el Congreso de la República. Tenemos que terminar, mi querido congresista. Solamente un tema, Jaime. 30 segundos, por favor. Este tema era tan viable desde la perspectiva técnica y política que el mismo presidente del BCR, Julio Velarde, había señalado que el Estado no se puede apropiar del dinero de los aportantes sin darle una retribución a cambio, que en este caso sería la pensión, ¿no? Y en esa línea lo hemos trabajado, pero una vez más, nosotros no podemos pues avalar, vamos a llamar de esta manera, una propuesta que te dice pues que son teóricamente 15.000 millones de soles y en el fondo no sabemos cuánto es, porque ese es uno de los tantos estimados que están corriendo por ahí. No, yo le he dicho 13.000. Primero eran 6.000 millones. 13.000. Pero es que primero dijo que eran 6.000. Con después los 8.000. pensionistas después más 12.000. la cifra, ¿no? Después, se multiplica. Después 13.000 y después eran como 16.000 De acuerdo. millones. Gracias, como siempre, Ditel Columbus. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime. Hasta la próxima. Ditel Columbus con nosotros, congresista de Fuerza Popular.